Salmo 91 para protección del hogar y de tus hijos. Oración poderosa. Hoy imagina tu casa en silencio durante la noche, las luces apagadas, el mundo afuera con sus ruidos y sus amenazas, y en el interior, tus hijos descansando. En ese momento de calma aparente, surge la pregunta: ¿quién protege lo que más amas cuando tus ojos se cierran? Esa pregunta atraviesa corazones en cada generación, y la respuesta siempre ha sido la misma. Solo la presencia de Dios puede cubrir cada rincón de un hogar. El Salmo 91 no es un poema antiguo perdido en la historia. Es una declaración viva que convierte paredes comunes en un refugio espiritual. Cuando lo proclamamos con fe, los muros de nuestra casa se transforman en un escudo invisible que ninguna fuerza de este mundo puede penetrar. Este mensaje no busca ser una repetición de palabras religiosas, es un despertar, un llamado urgente a entender que tu casa no es solamente ladrillos y puertas, sino un lugar donde la paz divina puede habitar. Y cuando Dios habita, el miedo se disipa, la ansiedad se rinde y las tinieblas no encuentran espacio. Cada verso de este salmo es un contrato sagrado de protección, una promesa eterna que Dios ha hecho a aquellos que confían en Él. Hoy quiero guiarte en un viaje distinto. No vas a escuchar únicamente un análisis bíblico ni una oración superficial. Vas a descubrir cómo la palabra puede hacerse carne en tu vida diaria, cómo puede llenar tus habitaciones con una atmósfera de confianza y cómo tus hijos pueden crecer sabiendo que sus noches y sus días están sostenidos por las manos del Altísimo. Aquí no hablamos de magia ni de supersticiones, hablamos de una fe concreta, activa, que abre las puertas a lo sobrenatural. Si alguna vez has sentido la angustia de la inseguridad, si te has preguntado cómo cuidar lo que amas cuando tus fuerzas no son suficientes, este es tu momento. Porque el Salmo 91 no fue escrito para adornar un cuadro en la pared, fue escrito para ser vivido, proclamado y experimentado. Y en los próximos minutos vas a descubrir que la verdadera fortaleza de un hogar no está en cerraduras ni alarmas, sino en la presencia del Dios que nunca duerme y que jamás abandona a los suyos. El despertar del hogar espiritual. Un hogar puede tener paredes fuertes, cerraduras modernas y hasta sistemas de seguridad avanzados, pero ninguna de esas cosas garantiza la verdadera paz, porque la paz no se encuentra en lo visible, se experimenta en lo invisible. Un hogar puede estar rodeado de muros, pero si carece de la presencia de Dios, seguirá expuesto al temor, la ansiedad y la fragilidad emocional. En cambio, cuando se despierta el entendimiento de que el hogar es un espacio espiritual, no solamente físico, la vida de cada miembro de la familia comienza a transformarse. Ese despertar es un momento decisivo en el que se comprende que la casa puede ser más que un refugio temporal. Puede convertirse en un templo vivo donde habita el Altísimo. El Salmo 91 comienza con una declaración clara. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar significa permanecer, no visitar de vez en cuando. Es decidir que Dios no será un invitado ocasional en el hogar, sino el dueño que gobierna cada espacio. Cuando esto ocurre, la atmósfera cambia de manera palpable. Lo que antes era solo una sala común se convierte en un lugar donde fluye la gratitud. Lo que antes era una habitación donde se acumulaba cansancio se transforma en un refugio de descanso profundo. Lo que antes era un comedor de rutina diaria se convierte en un altar donde se recuerda que todo alimento proviene del Creador. El despertar del hogar espiritual no es una teoría, es una experiencia concreta que da nueva vida a lo cotidiano. Este despertar implica reconocer que no todas las batallas son visibles. Hay tensiones que se sienten en la familia, pero que no se explican con facilidad. Hay miedos que los hijos cargan sin poder describirlos con palabras. Hay silencios entre esposos que no surgen por casualidad, sino por la influencia de cargas emocionales o espirituales que buscan debilitar el ambiente del hogar. Cuando se abre el entendimiento de que la casa es un campo espiritual y no solo material, la familia empieza a luchar con armas diferentes. La oración reemplaza la queja,
La fe sustituye la duda y la proclamación de la palabra ocupa el lugar del miedo. El despertar es darse cuenta de que la batalla no se libra con gritos ni con fuerza humana. Se libra de rodillas, declarando promesas que tienen poder eterno. Muchos hogares han caído en la rutina de vivir desconectados de lo espiritual, confiando únicamente en recursos humanos. Pero esa forma de vida los deja vulnerables, porque lo humano es limitado. El despertar ocurre cuando la familia reconoce que lo natural no basta. Es allí cuando se empieza a invocar la presencia de Dios en cada rincón de la casa, cuando se comienza a orar antes de salir, cuando se proclama la palabra sobre los hijos antes de dormir, cuando se decide que ninguna decisión importante se toma sin pedir la guía del Señor. Ese cambio no solo trae paz, trae una nueva dirección para el hogar, porque donde habita Dios hay claridad, hay propósito y hay cobertura. Un hogar espiritual despierto no es perfecto, pero está firme. Puede atravesar dificultades, pero no se derrumba. Puede enfrentar pruebas, pero sigue en pie, porque su fortaleza no proviene de su estructura física, sino del refugio invisible que lo rodea. Y esa es la gran diferencia. Mientras algunos viven en casas hermosas pero vacías de fe, otros habitan en lugares sencillos, pero cubiertos de una gloria que no se puede comprar con dinero. Allí está el verdadero despertar, en entender que lo que importa no es lo que se ve, sino lo que se respira en la atmósfera del hogar. El despertar espiritual de una casa comienza con una decisión personal. Un padre que se levanta temprano para proclamar el Salmo 91 antes de que los hijos despierten. Una madre que ora en silencio mientras prepara el alimento, dedicando ese momento a Dios. Hijos que, aunque pequeños, aprenden a repetir palabras de fe y a reconocer que su hogar no está solo, que está protegido por el Altísimo. Cuando esas pequeñas decisiones se suman, el ambiente cambia. Lo que antes estaba marcado por la tensión se llena de paz. Lo que antes generaba temor se transforma en confianza. Lo que antes parecía frágil ahora se siente fuerte porque la presencia de Dios habita en medio de la familia. Despertar un hogar espiritualmente no es un evento aislado, es un proceso diario. Cada oración pronunciada sobre los muros, cada promesa recitada en voz alta, cada momento de gratitud expresado, va construyendo un ambiente donde la fe se hace tangible. Y cuando ese despertar ocurre, ya no importa cuán fuerte sea la tormenta afuera, porque dentro hay un refugio. El hogar se convierte en un testimonio silencioso, un faro de esperanza, un lugar donde las personas sienten que algo distinto habita allí. No es algo que se pueda inventar, es la manifestación real de un Dios que responde al clamor de quienes deciden habitar bajo su abrigo. Así comienza la transformación, no con grandes gestos, sino con una revelación. Mi casa no es solamente mía, es del Señor. Y cuando esa verdad se instala en el corazón, el hogar despierta de su letargo espiritual y se levanta como un lugar de vida, de protección y de propósito eterno. Ese despertar no solo cubre a quienes ya viven allí, también prepara el camino para las generaciones futuras, porque deja una huella espiritual que seguirá marcando la historia de la familia aun cuando los años pasen. El clamor oculto de los hijos. Los hijos cargan con un lenguaje silencioso que los adultos muchas veces no alcanzan a percibir. Aunque sonrían, jueguen y aparenten tranquilidad, su corazón emite un clamor constante. Ese clamor es el deseo profundo de sentirse seguros en un mundo que les parece enorme, complejo y a veces amenazante. Ellos no siempre saben expresarlo en palabras, pero se refleja en sus miedos nocturnos, en sus preguntas inocentes, en sus reacciones ante lo desconocido. El alma de un niño busca refugio, y ese refugio no lo encuentra solamente en paredes, puertas o rutinas familiares, sino en la certeza de estar bajo la cobertura de Dios. Cuando se despierta la conciencia espiritual de los padres, comprenden que los hijos no solo necesitan alimento, ropa o educación, también necesitan protección espiritual. Y es ahí donde el Salmo 91 se convierte en un recurso invaluable.
Al proclamarlo sobre los hijos, los padres responden a ese clamor oculto que muchas veces no se escucha con los oídos, pero que se siente en el espíritu. Un niño que duerme mientras su padre o su madre ora por él, recibe una seguridad que va más allá de la razón, porque el corazón de ese pequeño percibe que hay una fuerza mayor cuidándolo. Ese clamor también se manifiesta en las noches oscuras. Los despertares repentinos, las pesadillas, los temores inexplicables no son simples casualidades. En muchos casos, son expresiones del alma que busca protección. Cuando un padre se acerca en ese momento y declara en voz alta, «A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos», esas palabras se convierten en un muro invisible que tranquiliza no solo la mente del niño, sino también su espíritu. No se trata de frases vacías, sino de promesas eternas que se activan al ser proclamadas con fe. El clamor oculto de los hijos también aparece en el día a día. Puede verse en la necesidad de un abrazo inesperado, en la inseguridad frente a nuevos retos, en la búsqueda de aprobación constante. Y en todos esos escenarios, la respuesta más poderosa no siempre es un discurso largo, sino una palabra de bendición respaldada por la palabra de Dios. Cuando un niño escucha a sus padres decir, «Dios es tu refugio, Dios es tu fuerza, Dios es tu protector», esas palabras se graban en su corazón como una verdad que lo acompañará en cada etapa de la vida. Responder a ese clamor es una responsabilidad espiritual que no puede posponerse. Un hogar que ignora el lenguaje silencioso de sus hijos los expone a crecer con vacíos emocionales y espirituales que luego se convierten en inseguridad y desconfianza. Pero un hogar que responde con oración, con proclamación y con amor basado en la palabra, les enseña a esos hijos que la verdadera seguridad no se encuentra en las circunstancias, sino en la presencia del Altísimo. Cada vez que un padre ora con autoridad, está edificando una muralla espiritual alrededor de sus hijos. Cada vez que una madre proclama las promesas del Salmo 91, está cubriendo no solo la infancia, sino también el futuro de sus hijos. Porque esas declaraciones no se pierden en el aire, quedan sembradas en lo profundo del corazón y en el ámbito espiritual como semillas que darán fruto en el tiempo. Un niño que crece bajo esa cobertura aprenderá que no está solo, que aunque el mundo sea incierto, hay un Dios que vela por él día y noche. Este clamor oculto, aunque silencioso, es constante, y cada vez que se responde con fe, la atmósfera del hogar cambia. Los hijos duermen en paz, juegan con confianza y crecen con la certeza de que están bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el poder de reconocer el clamor de los hijos y responder con la oración poderosa que el Salmo 91 nos ofrece como herencia eterna. Un hogar que atiende esa voz silenciosa nunca será igual, porque estará marcando generaciones con la convicción de que el Dios de Israel protege a los suyos y guarda a cada hijo como el tesoro más precioso. El Salmo 91 como llave celestial. En la vida cotidiana, estamos acostumbrados a depender de llaves para abrir y cerrar puertas. Una llave representa autoridad, acceso y control. Sin ella quedamos fuera de lugares importantes o vulnerables a perder lo que queremos resguardar. En el ámbito espiritual ocurre lo mismo. Existen puertas invisibles que solo se abren con la llave correcta, y existen cerraduras que solo se cierran con una protección mayor a la humana. El Salmo 91 es esa llave celestial que cuando se usa con fe abre acceso al refugio divino y al mismo tiempo cierra la entrada a toda fuerza de oscuridad. Esta llave no es un amuleto ni una superstición, es una palabra viva que, al ser proclamada, activa las promesas eternas de Dios. Cada verso funciona como un giro en la cerradura espiritual que libera protección, paz y confianza. Cuando alguien declara, «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré», no está repitiendo una frase antigua, está introduciendo esa llave en la cerradura de su vida y permitiendo que la presencia de Dios lo cubra. En cada caso, la llave funciona porque su poder no depende de la persona.
depende de la fidelidad del Dios que la entregó. En un mundo que multiplica sistemas de seguridad seguros y estrategias humanas para sentirse protegido, el Salmo 91 ofrece algo que ninguno de esos recursos puede dar: seguridad eterna. Un seguro cubre lo material, pero no puede proteger el alma. Una alarma puede avisar de un peligro físico, pero no detiene la angustia interior. Es una acción consciente y poderosa que cambia la atmósfera de cualquier hogar. Lo extraordinario de esta llave es que no está reservada para líderes espirituales, eruditos o personas con conocimiento profundo. Está disponible para cualquiera que crea. Un padre puede usarla al amanecer cuando sus hijos se preparan para enfrentar un nuevo día. Una madre puede girarla en oración cada noche al poner a dormir a sus pequeños. Un joven puede declararla antes de salir a la calle. Un problema pequeño bajo la luz del miedo se proyecta como una amenaza enorme, capaz de paralizar la mente y robar la paz de un hogar. Esas sombras se manifiestan de diferentes formas: la preocupación constante por el futuro, el temor a la enfermedad, la inseguridad por la violencia en las calles, la ansiedad que no se sabe explicar. Pero el Salmo 91 nos recuerda que ninguna sombra, por más oscura que parezca, puede resistir cuando la luz de la fe se enciende. El Salmo 91 sí tiene la capacidad de blindar el corazón, de proteger la mente y de envolver el hogar en una atmósfera de paz que no se compra ni se negocia. Esa es la diferencia entre confiar en lo humano y confiar en la llave celestial que Dios puso en nuestras manos. Cada declaración del Salmo abre acceso a un refugio invisible donde las tormentas no destruyen, donde las plagas no alcanzan y donde el miedo pierde su dominio. El texto declara que no hay razón para temer el terror nocturno ni la saeta que vuele de día. En otras palabras, las sombras que aparecen en la noche y las amenazas que se levantan a plena luz del día no tienen autoridad sobre quienes confían en Dios. Cuando un hogar decide responder a las sombras con proclamación de la palabra, en lugar de dejarse dominar por el temor, esas sombras comienzan a desvanecerse. Porque la fe no es solo un sentimiento, es una luz que expone la verdadera dimensión de los problemas y revela que no son tan poderosos como aparentan. El poder de la fe radica en que redefine la percepción. Donde antes se veía una sombra gigante, ahora se reconoce una situación pequeña bajo la autoridad del Altísimo. Donde antes reinaba la ansiedad, ahora habita la confianza. Es como habitar en una casa rodeada por muros que no se ven, pero que son más firmes que cualquier construcción humana. Y lo mejor es que esa protección no tiene fecha de caducidad. Es una llave eterna que, mientras haya fe para girarla, seguirá abriendo el acceso a la sombra del Omnipotente. La imagen de la llave es también un recordatorio de responsabilidad. Una llave en manos de alguien que no la usa de nada sirve. Ese cambio de perspectiva no ocurre por autosugestión. Ocurre porque la fe conecta la realidad humana con la verdad eterna de Dios. Y esa verdad dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo vive bajo una sombra diferente, la sombra del Omnipotente que cubre y protege. Un padre que decide orar en medio de una situación de miedo está enseñando a sus hijos que las sombras no se enfrentan con desesperación, sino con fe. Cuando entendemos que el Salmo 91 es más que un texto, y lo recibimos como la llave que abre la presencia de Dios sobre nuestro hogar, ya no caminamos con miedo. Caminamos con la seguridad de que tenemos acceso a lo más alto, que podemos habitar bajo la sombra del Altísimo y que nuestras puertas están custodiadas no solo por muros visibles, sino por un escudo divino que ninguna oscuridad puede forzar. Cuando una madre pronuncia una promesa del Salmo 91 antes de dormir, está cubriendo la habitación de paz y asegurando que la noche se convierta en un tiempo de descanso verdadero. El abrigo del Altísimo no es un refugio ocasional, es un hábito que transforma lo ordinario en eterno. Ese abrigo no significa la ausencia de problemas, significa tener la seguridad de que, aun en medio de los problemas, hay una cobertura superior que sostiene y protege. Una madre que proclama en voz alta un versículo del Salmo 91
Está demostrando que la oscuridad no tiene autoridad en su casa. Cada acción de fe, en medio del temor, enciende una antorcha en el hogar, y esa antorcha es suficiente para disipar lo que parecía imposible de vencer. Las sombras no desaparecen por ignorarlas, desaparecen porque la luz de la fe las expone y las neutraliza. Lo interesante es que las sombras nunca dejarán de aparecer. El Salmo 91 no promete que las sombras no aparecerán, promete que no dominarán. Y esa es la diferencia entre vivir bajo temor o vivir bajo fe. Las sombras pueden pasar frente al hogar, pero no entrarán. Pueden intentar intimidar, pero no prevalecerán. Porque la fe es la luz que las disipa y la proclamación de la palabra es la llama que las mantiene lejos. Es como caminar bajo un techo invisible mientras afuera la tormenta golpea con fuerza. Puede haber noticias alarmantes, dificultades económicas o incertidumbre en el futuro, pero el hogar que permanece bajo ese abrigo sabe que nada de eso tiene autoridad definitiva. La confianza no se deposita en las circunstancias, se deposita en la fidelidad del Dios que nunca falla. Hacer del abrigo del Altísimo una práctica diaria implica decisiones concretas. Así ocurre con el Salmo 91. Está disponible, pero necesita ser proclamado, necesita ser activado. No basta con conocerlo o con haberlo leído alguna vez. La protección se hace efectiva cuando se declara con la convicción de que Dios cumple lo que promete. Así, el hogar se convierte en un espacio impenetrable, porque no solo está cerrado con cerraduras físicas, está blindado por una llave que opera en el ámbito eterno. Los hijos crecen con un sentido de seguridad que no proviene de la estabilidad económica ni de las circunstancias externas, sino de la convicción de que están bajo la sombra del Omnipotente. Esa certeza les da confianza, les da paz y les da una identidad firme en un mundo lleno de incertidumbre. Los padres también encuentran descanso, porque saben que no están cargando solos con la responsabilidad de proteger a la familia. Así, un hogar que vive bajo la sombra del Altísimo nunca será esclavo de las sombras del miedo, porque ha decidido caminar en la luz inquebrantable de la fe. El abrigo del Altísimo en la vida cotidiana. Habitar bajo el abrigo del Altísimo no es una experiencia reservada para momentos extraordinarios, ni para situaciones extremas de peligro. Es una realidad disponible en la vida cotidiana, en los detalles más simples y aparentemente insignificantes del día a día. Significa elegir llenar la casa con palabras de fe en lugar de quejas. Significa dedicar un tiempo a proclamar las promesas en voz alta para que los hijos las escuchen y las graben en su corazón. Significa decidir que antes de acostarse, el último pensamiento no será de preocupación, sino de gratitud. Cada una de esas acciones construye un ambiente espiritual que envuelve el hogar, y ese ambiente se convierte en un refugio que protege tanto lo visible como lo invisible. El Altísimo mismo los cubre y les recuerda que su abrigo es inquebrantable. El abrigo del Altísimo no es un concepto abstracto, es una experiencia concreta que se renueva cada día. Se trata de invitar a Dios a cada momento de la rutina, de reconocerlo en lo pequeño y de celebrarlo en lo grande. Y cuando un hogar aprende a vivir bajo esa sombra, la vida diaria deja de ser repetitiva y se convierte en un caminar continuo bajo la cobertura de un Dios que nunca abandona a los suyos. El poder del Salmo 91 es que no se limita a ser un texto antiguo, sino que se convierte en una llave práctica para la vida moderna. Un joven que ora este salmo antes de enfrentar sus estudios está declarando que su mente está bajo el abrigo de Dios. Una madre que lo proclama mientras limpia la casa está cubriendo cada espacio con la presencia del Altísimo. Esa es la verdadera fuerza de un hogar que ha hecho del Salmo 91 una práctica constante. Todo lo que vive está bajo el manto eterno del Altísimo. Ángeles en la puerta del hogar. El Salmo 91 contiene una de las promesas más sorprendentes de toda la Escritura. Dios envía a sus ángeles para guardar a quienes confían en Él. No se trata de un recurso literario, ni de una imagen simbólica para dar tranquilidad.
es una realidad espiritual que atraviesa la historia y que sigue vigente hoy. La vida trae consigo desafíos constantes que intentan intimidar. Pero un hogar que ha despertado espiritualmente y que entiende el poder de la fe no se sorprende ante ellas. Al contrario, las enfrenta con la certeza de que no tienen la última palabra. Porque la fe no elimina los problemas de la vida, los coloca en el lugar correcto, debajo del poder del Dios que gobierna todo. Muchos creen que la protección de Dios se activa solo cuando las circunstancias se vuelven críticas, pero el Salmo 91 nos recuerda que su sombra cubre desde los instantes más pequeños hasta los más trascendentes. Vivir bajo ese abrigo significa convertir la rutina en un terreno sagrado, donde lo divino y lo humano se entrelazan de manera constante. Ellos custodian los accesos, las entradas y las salidas, bloqueando todo aquello que intenta sembrar miedo, división o destrucción. Así como un soldado cuida una frontera, los ángeles guardan los límites del hogar y levantan un cerco espiritual imposible de atravesar por cualquier fuerza de maldad. Allí donde los ojos humanos solo ven una puerta cerrada, los ojos de la fe perciben un ejército invisible en posición de defensa. Cuando un padre o una madre ora en fe, está activando esta promesa de manera consciente. No es la oración en sí misma la que produce el poder, es el Dios fiel que responde enviando a sus mensajeros para custodiar a la familia. Esa cobertura se extiende a los hijos en el colegio, a los padres en su trabajo, a los momentos de descanso y a los trayectos en la calle. Los ángeles no se cansan, no se distraen, no tienen limitaciones humanas. El alma, los pensamientos, los miedos internos y las batallas invisibles no pueden ser vigilados por tecnología, pero sí están bajo el cuidado de los ángeles que Dios envía. Es un nivel de protección integral que cubre lo material y lo espiritual, lo visto y lo no visto. Un hogar que reconoce esta verdad vive con una paz distinta, no porque ignore la realidad de los peligros, sino porque sabe que no está expuesto sin defensa. Cuando una familia se reúne en oración, aunque sea unos minutos al día, está levantando un muro de luz alrededor de su casa. Cuando decide poner la fe por encima del miedo, está enseñando a sus hijos a no rendirse ante las sombras de la vida. Ese hábito crea una atmósfera distinta, donde la ansiedad pierde fuerza y la esperanza crece. Así, lo que antes era un ambiente cargado de preocupación se convierte en un espacio donde la confianza fluye como un río. Cuando una familia se sienta a compartir una comida y agradece a Dios por el alimento, ese acto sencillo se convierte en un recordatorio tangible de que el Altísimo está presente en medio de ellos. Cuando un padre se toma unos segundos para orar con sus hijos antes de salir de casa, esa breve acción abre un escudo invisible que los acompaña durante todo el día. Esa llave es nuestra herencia y nuestro derecho, y usarla cada día nos recuerda que estamos bajo un pacto eterno de protección y cuidado. Sombras que se disipan con la fe. Las sombras siempre han tenido la capacidad de inquietar al corazón humano. No importa si son reales o imaginarias, visibles o invisibles, las sombras cargan consigo un poder psicológico que alimenta la inseguridad y la duda. Un padre que lo recuerda en medio de su jornada laboral está reconociendo que incluso en las responsabilidades más terrenales, la mano de Dios sigue guiando y cuidando. El abrigo se extiende más allá de las paredes, alcanzando cada área donde la familia desarrolla su vida. Cuando el hogar vive esta realidad, la atmósfera cambia de forma perceptible. Cuando el Salmo declara que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, está describiendo un despliegue celestial permanente que rodea la vida del creyente. Esa promesa no es selectiva, abarca cada momento, cada paso, cada detalle del día y de la noche. Imaginar ángeles en la puerta del hogar no es una fantasía, es entender que la vigilancia de Dios no se limita a lo que podemos ver. Su única misión es obedecer la voz de Dios para proteger a los que deciden confiar. Lo fascinante de esta promesa es que no depende de nuestra fuerza ni de nuestro control.
Muchos intentan vivir confiando únicamente en sistemas humanos de seguridad, cámaras, alarmas, seguros. Y aunque todo eso tiene un valor en lo físico, hay ámbitos donde esas herramientas no alcanzan. Saber que los ángeles del Señor están en la puerta del hogar cambia la manera de enfrentar cada día. La paranoia se convierte en confianza, la incertidumbre se transforma en gratitud, la ansiedad cede ante la certeza de que hay un cerco divino alrededor de la familia. Esa convicción no elimina los desafíos, pero les quita el poder de dominar el corazón. Los hijos también perciben esta realidad. Aunque no comprendan todo en su niñez, sienten la atmósfera de seguridad cuando sus padres oran y declaran esta promesa. Crecen sabiendo que no están solos, que hay fuerzas mayores cuidando de ellos. Esa conciencia fortalece su fe y les enseña a enfrentar la vida con valentía. Y con el tiempo, ellos mismos aprenden a proclamar la misma verdad sobre sus propios hogares y familias. Así, la promesa se transmite de generación en generación como un legado espiritual que no se rompe. Ángeles en la puerta del hogar significa que cada salida está acompañada, cada regreso está custodiado y cada noche está vigilada. Significa que lo invisible trabaja a favor del creyente incluso cuando él duerme o desconoce las amenazas que lo rodean. Y esa es la grandeza del Dios que no descansa. Su fidelidad se manifiesta en la protección activa de seres celestiales que cumplen su palabra. Cuando un hogar abraza esta promesa, ya no se percibe como un espacio vulnerable, sino como un territorio protegido, marcado por la presencia de Dios y resguardado por su ejército invisible. La voz del Padre sobre sus hijos. Hay un poder innegable en las palabras pronunciadas por un padre o una madre sobre la vida de sus hijos. Reunirse en torno a un salmo para entonarlo juntos crea lazos espirituales que van más allá de la convivencia diaria. Esos momentos quedan guardados como recuerdos de fe compartida, como instantes donde la familia decidió levantar su voz en una sola dirección, hacia el Altísimo. Y cuando las voces se unen, también se unen los corazones, y la fe individual se convierte en fe colectiva que sostiene al hogar en tiempos de prueba. No se trata solamente de comunicación afectiva, ni de consejos cotidianos. Se trata de declaraciones que penetran en lo profundo del corazón y que tienen la capacidad de marcar el destino. La Biblia está llena de ejemplos donde la voz del Padre se convierte en bendición que trasciende generaciones, y el Salmo 91 ofrece un lenguaje divino que eleva esa voz a un nivel espiritual superior. El Salmo 91 no solo puede ser proclamado como palabra, también puede ser elevado como himno de esperanza. Cuando una familia aprende a hacerlo, el miedo pierde fuerza porque se ve enfrentado a la alegría de la adoración. La ansiedad se convierte en paz porque se sustituye la preocupación por gratitud, y el hogar entero se convierte en un lugar donde las paredes, los pasillos y las habitaciones son testigos de una alabanza que no se apaga. Así, la oración que se transforma en canción deja de ser un acto aislado y se convierte en un estilo de vida. Es la decisión de declarar con melodía lo que ya se cree en el corazón. Es entender que la música no es solo un arte humano, es un canal espiritual capaz de traer la presencia de Dios de manera palpable. Cuando la oración se convierte en canción, la casa se llena de luz, el alma se fortalece y la promesa del Salmo 91 se convierte en una melodía eterna que jamás dejará de sonar en el corazón de quienes creen. El refugio en las noches oscuras. La noche siempre ha sido un símbolo de vulnerabilidad. Con la caída del sol se intensifican los silencios, los pensamientos se vuelven más profundos y los temores suelen adquirir más fuerza. Es en ese tiempo, cuando muchos hogares sienten de manera más fuerte la necesidad de una protección que vaya más allá de las puertas cerradas. El Salmo 91 responde precisamente a esa necesidad, ofreciendo un refugio que no depende de la luz del día ni de la vigilancia humana, sino de la presencia constante del Altísimo. Cuando los padres proclaman este salmo sobre sus hijos, no están hablando únicamente desde su amor humano, están alineando su voz con la voz del Altísimo. Un niño que escucha desde pequeño frases como «Dios es tu refugio»
o ningún mal te alcanzará, comienza a construir en su interior una seguridad que lo acompañará en la vida adulta. Esas palabras funcionan como semillas que se siembran en el alma y que con el tiempo germinan en confianza, identidad y fe. Cuando el Salmo declara que no se temerá al terror nocturno, está asegurando que incluso en la oscuridad, cuando los sentidos fallan y la razón se debilita, la paz de Dios permanece intacta. Las noches oscuras no son solamente las que ocurren en el calendario. También existen noches internas, momentos de soledad, de enfermedad, de incertidumbre, donde el alma se siente atrapada en sombras invisibles. Allí, en ese espacio de fragilidad, el refugio del Altísimo se revela como una cobertura impenetrable. No importa cuán fuerte sea el temor ni cuán intensa la angustia, la promesa de Dios es clara. Quienes habitan bajo su sombra están seguros. Y esa seguridad no se limita a una sensación emocional, es una realidad espiritual que cubre el corazón y la mente como un escudo. Los hijos son particularmente sensibles a estas noches. Sus despertares repentinos, sus pesadillas y sus miedos son expresiones de un corazón que busca amparo. Cuando un padre se acerca a la cama y proclama en voz alta un versículo del Salmo 91, está ofreciendo mucho más que consuelo. Está levantando una muralla espiritual que expulsa el miedo y trae descanso. Esa acción sencilla transforma la habitación en un santuario, y el niño aprende a asociar la noche no con el temor, sino con la paz que solo Dios puede dar. Los padres también experimentan sus propias noches oscuras. Son esas horas donde las preocupaciones sobre el futuro de la familia, la economía o la salud se agolpan en la mente y quitan el sueño. Sin embargo, el Salmo 91 recuerda que el Altísimo no duerme. Su vigilancia es constante y su cuidado no se interrumpe. Saber que Dios vela incluso mientras descansamos da una libertad única, la de poder entregar las cargas y cerrar los ojos con confianza, reconociendo que lo que escapa de nuestras manos nunca escapa de las suyas. Un hogar que aprende a refugiarse en Dios durante la noche experimenta una transformación real. La oscuridad ya no es un espacio de amenaza, sino una oportunidad para confiar más profundamente. Cada oración nocturna, cada versículo proclamado, cada palabra de fe pronunciada en medio del silencio refuerza ese muro invisible que rodea el hogar. Así, la familia duerme bajo la certeza de que la noche no tiene dominio sobre ellos, porque el que los guarda no se adormece ni se olvida. El refugio en las noches oscuras es una experiencia que deja huellas. No es casualidad que muchos adultos recuerden las oraciones de sus padres aún décadas después. La voz humana, cuando se reviste de la palabra divina, se convierte en un eco eterno que jamás se apaga. El Salmo 91 brinda a los padres un vocabulario poderoso para bendecir. Cada versículo puede transformarse en una declaración directa. Sobre ti no caerá el mal. El Señor enviará a sus ángeles para guardarte. Vivirás bajo la sombra del Omnipotente. Los hijos que crecen en hogares donde el miedo es reemplazado por oración se convierten en adultos que enfrentan sus propias sombras con valentía. Aprenden que la oscuridad no es ausencia de Dios, sino una oportunidad para experimentar su protección de manera más intensa. Y los padres descubren que la fe no solo se proclama en público, también se vive en lo secreto, en esas horas silenciosas donde lo único que sostiene es la confianza en la promesa eterna. Así, la noche deja de ser enemiga y se convierte en testigo. Testigo de la fidelidad de un Dios que guarda, que protege y que cubre con su sombra a quienes deciden habitar bajo su abrigo. El hogar que entiende esto ya no teme al silencio ni a la oscuridad, porque sabe que cada noche es un recordatorio de que la luz del Altísimo brilla incluso cuando el mundo parece cubierto por tinieblas. En ese refugio, las noches oscuras se convierten en oportunidades para experimentar la paz más profunda, la paz que solo Dios puede dar. El amén que marca un nuevo comienzo. Al finalizar una oración, la palabra amén no es una simple fórmula de cierre ni una tradición vacía. Es una declaración de fe
que significa así sea, un sello espiritual que confirma que lo pronunciado no se quedará en palabras, sino que se convertirá en realidad. En el contexto del Salmo 91, ese amén tiene un peso aún mayor. Cuando una familia lo pronuncia después de proclamar las promesas de protección, lo que está haciendo es firmar con convicción un pacto con el Altísimo. Ese amén se convierte en un punto de inflexión, en la frontera que marca el fin de la inseguridad y el comienzo de una vida cubierta por la presencia de Dios. El amén es más que un cierre, es un inicio. Cuando esas frases se pronuncian de manera consciente, no son meros deseos, son decretos que activan promesas eternas. El hijo que crece bajo esa proclamación aprende a reconocer que su seguridad no depende del azar ni de las circunstancias, sino de un Dios que lo rodea con su fidelidad. La voz del Padre tiene además un efecto pedagógico. No solo protege, también enseña. Cuando los hijos escuchan a sus padres proclamar la palabra, aprenden el hábito de hacerlo ellos mismos. Cada vez que se pronuncia, se abre la puerta a un nuevo capítulo en la historia del hogar. Un capítulo donde la familia ya no se mueve por miedo, sino por confianza. Donde los hijos aprenden que su seguridad no depende de las circunstancias externas, sino de un Dios que los guarda día y noche. Donde los padres descansan en la certeza de que no cargan solos con el peso de la protección, porque hay un abrigo eterno que los cubre. Ese nuevo comienzo se activa con un acto tan simple como profundo: creer que lo dicho es real y proclamarlo con un amén que lo sella en el cielo y en la tierra. Este amén también es un acto de autoridad espiritual. Cuando el hogar lo declara, está expulsando cualquier sombra de duda y está reafirmando que la última palabra pertenece a Dios. Es como si las paredes de la casa quedaran impregnadas de esa afirmación, como si cada habitación se llenara con la resonancia de un pacto eterno. Esa declaración no termina en el momento en que se pronuncia, sigue produciendo fruto en los días, semanas y años que vienen, porque el amén no es un eco vacío, es un sello que trasciende el tiempo. El impacto del amén también se extiende a las generaciones. Los hijos que escuchan a sus padres concluir la oración con esa palabra aprenden a darle un valor especial. No lo ven como un gesto mecánico, sino como una confirmación de que lo orado es verdadero y será cumplido. Así, crecen con la convicción de que la oración tiene poder y que cada promesa proclamada tiene respaldo divino. Ese aprendizaje se convierte en un legado espiritual que los acompañará aun cuando formen sus propios hogares. El amén que marca un nuevo comienzo no depende de las emociones del momento, depende de la fidelidad de Dios. Aunque el mundo cambie, aunque las circunstancias sean inciertas, la promesa del Salmo 91 sigue en pie. Dejan de ver la oración como una práctica lejana y empiezan a imitar lo que viven en casa. Esa transmisión es más poderosa que cualquier enseñanza verbal, porque no se limita a la teoría, se vive en la práctica diaria. Así, la familia se convierte en una escuela de fe donde los hijos se forman espiritualmente bajo el ejemplo y la proclamación constante. La voz del padre sobre sus hijos no debe limitarse a los momentos de crisis. Es importante que se escuche también en tiempos de calma. Y cuando la familia lo proclama y lo sella con amén, está eligiendo vivir bajo esa promesa, sin importar lo que suceda alrededor. Esa elección cambia la manera de enfrentar la vida, porque ya no se camina en inseguridad, sino en la certeza de estar bajo la sombra del Omnipotente. Así, el amén no es un final, es un inicio que transforma. Es la declaración que convierte la oración en experiencia, la promesa en realidad y la fe en convicción. Es el recordatorio de que cada palabra pronunciada tiene respaldo en el cielo y que el Dios eterno ha prometido cumplir lo que Él mismo declaró. Cuando un hogar aprende a sellar su oración con un amén consciente y profundo, no solo cierra un momento de devoción, abre un ciclo nuevo de fe, de confianza y de protección divina que lo acompañará en cada paso. Ese amén marca el inicio de un camino bajo un nuevo comienzo, un camino donde la seguridad y la paz no se buscan afuera,
sino que se encuentran en la cobertura eterna del Dios que nunca falla. La bendición diaria, pronunciada de manera sencilla pero firme, fortalece el espíritu del niño incluso cuando él no tiene conciencia plena de lo que recibe. Es como levantar un muro invisible a su alrededor que lo acompañará en cada etapa de su vida. Esa bendición lo prepara para enfrentar desafíos, lo sostiene en tiempos de debilidad y le recuerda, aún en la distancia, que hay una cobertura eterna sobre él. Cada palabra pronunciada tiene peso. Un comentario negativo puede herir, pero una proclamación de fe puede sanar y construir. Por eso, el llamado del Salmo 91 es a que la voz del Padre sea un canal de vida y no de destrucción, de fe y no de temor, de esperanza y no de desesperanza. Y cuando esa voz se mezcla con la palabra eterna, se convierte en una fortaleza espiritual que ni el tiempo ni las pruebas pueden derribar. Así, el hogar se llena de una atmósfera distinta. Los hijos crecen con una identidad cimentada en la verdad divina, y los padres encuentran en su propia voz un instrumento de bendición diaria. Lo que podría haber sido un simple hábito se transforma en un acto profético que asegura la protección y el futuro de toda la familia. Y de esta manera la voz del Padre se convierte en una extensión de la voz de Dios, proclamando vida, seguridad y propósito sobre las generaciones que siguen. La casa como testimonio viviente. Un hogar puede ser muchas cosas a los ojos del mundo: un espacio de descanso, un lugar de convivencia, un refugio donde se construyen recuerdos. Pero cuando la presencia de Dios lo llena, ese mismo hogar se transforma en un testimonio viviente que habla sin necesidad de palabras. No importa si las paredes son lujosas o sencillas, lo que realmente marca la diferencia es la atmósfera que se respira. Un hogar cubierto por la proclamación del Salmo 91 irradia paz y protección, convirtiéndose en una señal visible de lo invisible, un mensaje silencioso para todos los que entran y aún para los que observan desde fuera. Las personas que visitan una casa así suelen percibirlo sin que nadie les explique nada. Se sientan a la mesa y sienten una calma distinta. Cruzan la puerta y experimentan un ambiente de confianza. Escuchan la oración y son tocados por una paz que no se encuentra en cualquier lugar. No es que la familia viva sin problemas, sino que la manera en que enfrentan los problemas refleja una fortaleza que solo puede provenir de Dios. Ese contraste entre lo que ocurre afuera y lo que se respira adentro es lo que convierte al hogar en un testimonio. La proclamación del Salmo 91 en la vida cotidiana no se limita a una práctica privada, termina irradiando hacia la comunidad. Los vecinos notan la diferencia, los amigos perciben un cambio, los hijos invitan a otros a experimentar lo que viven en casa. Sin proponérselo, la familia se convierte en un faro que inspira a quienes los rodean a buscar la misma paz. Esa es la fuerza de un testimonio auténtico. No se impone, se muestra con hechos, con la manera de vivir, con la serenidad que permanece aún en medio de la tormenta. Una casa que ora junta, que declara las promesas de Dios y que se mantiene firme en la fe, se vuelve un altar visible. Cada gesto cotidiano, un agradecimiento antes de la comida, una oración nocturna, una palabra de bendición sobre los hijos, es una proclamación pública de que el hogar está bajo la cobertura del Altísimo. Esa constancia convierte lo simple en extraordinario y lo privado en un mensaje poderoso. Así, la casa se convierte en predicación viva, en ejemplo tangible de que el Salmo 91 no es teoría, sino promesa cumplida. El testimonio de un hogar bajo la sombra del Omnipotente tiene un efecto multiplicador. Lo que empieza como una decisión personal dentro de la familia termina siendo semilla para otros. Un visitante que experimenta la paz de esa casa puede sentir el deseo de proclamar el mismo salmo en su propia vida. Un vecino que observa cómo la familia enfrenta dificultades con fe puede encontrar la inspiración para volver a Dios. La luz no se puede esconder, y un hogar iluminado por la presencia divina termina impactando mucho más allá de sus propias paredes. Este testimonio también queda grabado en las generaciones. Los hijos que crecen en un ambiente donde el Salmo 91 se vive como una realidad práctica,
transmiten ese legado cuando forman sus propias familias. El recuerdo de un hogar lleno de oración y de fe se convierte en modelo a seguir, en raíz espiritual que los sostiene y que los impulsa a reproducir la misma atmósfera. Así, la casa no solo es un testimonio para los de afuera, también lo es para quienes la habitan y para quienes la heredarán en el futuro. La casa como testimonio viviente no necesita propaganda. Su fuerza radica en la coherencia entre lo que proclama y lo que vive. Esa coherencia es la que deja huella, la que impacta silenciosamente y la que convence con hechos más que con discursos. Cuando el hogar vive bajo la sombra del Altísimo, se convierte en una predicación continua, en un mensaje abierto que invita a otros a experimentar la misma protección, la misma paz y la misma fidelidad de Dios. Y es allí donde el Salmo 91 cumple uno de sus propósitos más profundos: mostrar que la promesa de refugio no es un ideal lejano, sino una realidad viva en medio de la vida cotidiana. La guerra invisible y el escudo eterno. Existen batallas que ningún ojo humano logra percibir. Se libran en la mente, en las emociones y en el ámbito espiritual, donde fuerzas invisibles intentan sembrar miedo, división y desesperanza en los hogares. Esas batallas no aparecen en los titulares de las noticias, pero se sienten en el ambiente de la casa. Discusiones que surgen sin motivo, tensiones que se intensifican sin explicación, temores que invaden incluso en momentos de calma. Esa es la guerra invisible que todos enfrentamos de una u otra manera. Sin embargo, el Salmo 91 revela que en medio de esa guerra hay un escudo eterno que no se desgasta ni se rompe, un refugio que permanece firme a pesar del tiempo y de las circunstancias. Cuando el salmista declara que la verdad de Dios es escudo y adarga, está mostrando que la palabra no es un adorno religioso, sino un arma de protección real. Un escudo se coloca al frente para detener los ataques y una adarga se sostiene para resistir con firmeza. Así opera el Salmo 91 en la vida de un hogar que lo proclama con fe. Se levanta como defensa ante los dardos de ansiedad, de miedo, de enfermedad o de cualquier amenaza que intente penetrar. La diferencia es que este escudo no es físico ni limitado, es eterno, porque proviene del Dios que nunca cambia. Un hogar que desconoce esta guerra invisible puede terminar siendo vulnerable sin saberlo. Puede tener comodidades externas y, sin embargo, estar expuesto internamente a la división, al desánimo o a la falta de esperanza. En cambio, un hogar que reconoce la existencia de esa batalla y decide cubrirse con el escudo eterno de la palabra, aprende a caminar con otra mentalidad. Ya no vive a la defensiva, temiendo lo peor, sino que se mueve con la confianza de que cada paso está bajo la cobertura del Altísimo. La guerra puede ser intensa, pero el refugio es más fuerte. La grandeza de este escudo es que no depende de la fuerza humana. Nadie puede mantenerlo levantado por voluntad propia, porque la batalla espiritual excede nuestra capacidad. Lo que activa y sostiene este escudo es la fe. Cada vez que la familia se une para declarar el Salmo 91, cada vez que proclama la fidelidad de Dios sobre su hogar, cada vez que elige orar en lugar de ceder al miedo, el escudo se fortalece y se hace impenetrable. No importa qué dardos vengan, ninguno puede atravesar lo que Dios mismo ha levantado como protección. Los hijos que crecen en un ambiente donde se reconoce esta realidad invisible aprenden a enfrentar sus propios temores con confianza. Descubren que el mundo no es un lugar incontrolable y hostil, porque saben que existe un refugio que no falla. El escudo eterno les da identidad, les da paz y les da la certeza de que no están a merced de las circunstancias. Esa convicción les servirá de por vida, porque cada vez que enfrenten pruebas recordarán que en su infancia aprendieron a confiar en un Dios que protege de lo que se ve y de lo que no se ve. La guerra invisible seguirá existiendo, pero un hogar cubierto por la palabra no vive en derrota, vive en victoria. El Salmo 91 no promete ausencia de conflictos, promete presencia divina en medio de ellos. Y esa presencia
es suficiente para que el miedo pierda fuerza, para que las sombras se disipen y para que la familia sepa que está rodeada por un escudo eterno. Esa certeza cambia la forma de enfrentar cada día, ya no con temor, sino con la seguridad de que hay un Dios que pelea por nosotros y que jamás permitirá que seamos abandonados. Cuando la oración se convierte en canción, la oración es poderosa en sí misma, pero adquiere una dimensión aún más profunda cuando se transforma en canto. El Salmo 91 no fue escrito únicamente para ser leído en silencio. También puede elevarse como melodía, convirtiendo las súplicas en adoración y los clamores en proclamaciones de victoria. Cuando la oración se convierte en canción, algo cambia en el ambiente. El miedo retrocede, la ansiedad se rinde y el corazón se llena de confianza. La música, unida a la palabra, se convierte en un lenguaje que alcanza lugares donde las palabras simples no llegan. Cantar el Salmo 91 no es un acto artístico, es un acto espiritual. Un padre que entona sus versos en medio de la casa está marcando el espacio con una atmósfera distinta. Una madre que repite en forma de canto: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Está envolviendo la habitación de sus hijos con un manto de paz. Un joven que lo canta en su tiempo personal está transformando su mente, porque lo que se canta queda grabado en lo profundo del alma, con más fuerza que lo que solo se pronuncia. Cuando la oración se eleva como canción, deja de ser una petición cargada de temor para convertirse en una declaración de confianza. Ya no se trata de rogar por protección, sino de celebrar que la protección ya ha sido prometida. Y ese cambio de enfoque abre la puerta a la adoración. La familia que canta un salmo en lugar de solo leerlo está convirtiendo su hogar en un santuario, un espacio donde la presencia de Dios se manifiesta de manera tangible. El sonido de esa alabanza no se limita a llenar los oídos, llena el corazón y cambia el ambiente espiritual. El canto tiene un poder especial porque involucra las emociones, la mente y el espíritu al mismo tiempo. Lo que se canta se recuerda con facilidad, y lo que se recuerda se vuelve convicción. La familia que canta un salmo en lugar de solo leerlo está convirtiendo su hogar en un santuario, un espacio donde la presencia de Dios se manifiesta de manera tangible. El sonido de esa alabanza no se limita a llenar los oídos, llena el corazón y cambia el ambiente espiritual. El canto tiene un poder especial porque involucra las emociones, la mente y el espíritu al mismo tiempo. Lo que se canta se recuerda con facilidad, y lo que se recuerda se vuelve convicción. Los hijos que escuchan a sus padres cantar promesas de protección crecen con melodías de fe grabadas en su memoria. Años después, aún en momentos de crisis, esas canciones regresan a su mente como un recordatorio de que no están solos. Lo que en la infancia parecía un gesto sencillo, se convierte en un recurso poderoso en la adultez. Además, cantar la oración fortalece la unidad familiar.